La sociedad en comandita simple. Antes de empezar a desarrollar este tipo societario, les haré una pequeña reseña histórica. Esta sociedad tuvo un origen autónomo e independiente. Proviene de la Edad Media con el contrato de encomienda o de comenda. Su nombre se deriva de comendare, que significa confiar, depositar, encomendar o conferir un mandato. Este consistía en que varias personas le encomendaban a otra persona que se refutaba comerciante que hiciera ciertos actos de negocio por cuenta de ellos, pero en nombre propio. En este sentido, era un gran instrumento para escudarse detrás de una cortina societaria o de un contrato, para las personas que no tenían bien vista la actividad comercial, como lo eran los nobles, los militares y la realeza, ya que estos repudiaban al comerciante. ¿Qué mejor que para aumentar sus riquezas poderle decir a un comerciante: vaya y ejecute este negocio, yo le doy el dinero, usted pone el nombre y a mí me entregarías las utilidades que genere este negocio? En este sentido, vemos cómo se empiezan a crear y a desarrollar los lazos entre los socios ocultos y los socios gestores, con el fin de llegar al tipo social. En su momento, el riesgo máximo que corría el encomendador era el de perder su encomienda o aporte, mientras que el comerciante, también llamado tractor, se obligaba de manera personal al cumplimiento de las obligaciones con terceros. El atractivo de esta sociedad era el secreto en el que se mantenían los socios de capital. Sin embargo, esto cambia con la amenaza de terminar este tipo societario de manera prematura. Las sociedades en comandita fueron muy relevantes para el desarrollo de las empresas de familia en Colombia. Sin embargo, hoy en día se encuentran en extinción, teniendo en cuenta que a través de las SAS se pueden lograr los mismos fines sin las complicaciones y sin las limitaciones de este tipo social, como lo veremos a continuación. La sociedad en comandita simple es un tipo social mixto, ya que está compuesto por dos grupos de socios a los que les aplican regímenes jurídicos diferentes. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 323 del Código de Comercio, este tipo de sociedad se formará entre uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales, que son los denominados socios gestores o colectivos, y otro o varios socios que limitan su responsabilidad a sus respectivos aportes. Estos son los denominados socios comanditarios, y en el caso de la sociedad en comandita simple, el régimen de responsabilidad que les aplica es, en general, el de la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios gestores o colectivos responden solidaria e ilimitadamente por la actividad de la sociedad. Existe cierta discusión sobre si su responsabilidad es directa o subsidiaria. Sin embargo, teniendo en cuenta que, como dispone el artículo 98 del Código de Comercio, la sociedad forma una persona distinta de los socios, la doctrina se decanta por entender que su responsabilidad es subsidiaria, de modo que los acreedores deban perseguir, sin éxito, el pago de sus créditos por parte de la sociedad antes de cobrarlos a los socios gestores. Los socios gestores, por expresa disposición legal contenida en el artículo 103 del Código de Comercio, no pueden ser incapaces. Como contrapartida por su responsabilidad ilimitada, los socios gestores tienen a su cargo, de forma exclusiva, la administración de la sociedad. Podrán ejercerla directamente o mediante delegados. En caso de delegarla, ellos se sujetarán a las reglas de la sociedad colectiva, de modo que se requerirá autorización unánime de los consocios gestores. El delegatario tendrá las mismas facultades del delegante, salvo las limitaciones que se impongan expresamente, y éste podrá reasumir su cargo en cualquier momento. Según el artículo 325 del Código de Comercio, aparte de su trabajo, los socios gestores podrán o no hacer aportes de capital a la sociedad. En caso de que lo hagan, tendrán simultáneamente la calidad de socios comanditarios, sin perjuicio de la responsabilidad que les aplica como socios colectivos. La cesión de las partes de interés por parte de los socios gestores está sujeta a las limitaciones de las sociedades colectivas, de modo que requerirá una reforma estatutaria aprobada por unanimidad por los socios. En este punto es importante mencionar que, en lo no previsto por las normas especiales respecto a los socios gestores, aplicarán las normas de la sociedad colectiva. Vale la pena tener en cuenta que una sociedad de un tipo con limitación de responsabilidad, como por ejemplo una SAS, podrá actuar como socio gestor, permitiendo estructuras societarias eficientes. Sin embargo, se requerirá que ello sea compatible con su objeto social y la aprobación unánime de sus socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 295 del Código de Comercio. Los socios comanditarios, en principio, son quienes aportan el capital para el desarrollo del objeto social
y por expresa disposición legal no pueden hacer aportes de industria. Sí podrán, en todo caso, representar a la sociedad, pero como delegados de los socios colectivos y para negocios determinados. Si en estos casos no indican que obran por poder, responderán solidariamente con los gestores por las operaciones sociales que hayan llevado a cabo. Los comanditarios podrán ejercer el derecho de inspección en cualquier momento, directamente o designando un revisor fiscal. Sin embargo, el socio comanditario que tenga un negocio similar a la sociedad perderá el derecho a examinar los libros sociales. Para ceder sus cuotas sociales, se requerirá una reforma estatutaria y la aprobación unánime de los demás socios comanditarios. Finalmente, en lo no previsto expresamente, les aplicarán las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. Al tratar con sociedades en comandita, no se debe perder de vista que, por disposición legal, existe una presunción de hecho según la cual, ante la duda sobre la calidad de un socio, se presumirá que es gestor, y si las dudas se presentan sobre el tipo de la sociedad, se presumirá que es colectivo. La sociedad en comandita simple se constituye por medio de escritura pública y está sujeta a registro mercantil. De acuerdo al artículo 337 del Código de Comercio, esta escritura pública será otorgada por todos los socios colectivos con o sin intervención de los socios comanditarios, pero se debe incluir el nombre, el domicilio y la nacionalidad de estas, además indicar el aporte que hará cada uno de los socios. La razón social se formará con el nombre completo o únicamente con el apellido de uno o más socios colectivos y se va a agregar la expresión y compañía, seguida de la indicación abreviada S en C, lo que significa sociedad en comandita. Si algún socio comanditario o una persona extraña a la sociedad acepta la inclusión de su nombre en la razón social, esta persona responderá como si fuera un socio colectivo. El capital social se conforma de los aportes que hacen tanto los socios comanditarios como los socios colectivos simultáneamente. Si algún socio colectivo hace un aporte en capital, este no pierde su tipo de responsabilidad, él sigue respondiendo solidaria e ilimitadamente. La cesión de las cuotas o partes de interés dentro de la sociedad en comandita simple se deben realizar por medio de escritura pública y se debe hacer la correspondiente inscripción en el registro mercantil. La cesión de las partes de interés de un socio colectivo se realizará por medio de la aprobación unánime de los socios y la cesión de las cuotas de un comanditario requiere el voto unánime de los demás comanditarios. La distribución de utilidades de acuerdo al artículo 332 del Código de Comercio se hará como se estipule dentro del contrato. A falta de una estipulación se hará primero a beneficio de los gestores y luego se repartirá entre los comanditarios a prorrata de sus cuotas. Las causales de disolución de la sociedad en comandita simple las encontramos primero en las causales generales de disolución de las sociedades que están señaladas dentro del artículo 218 del Código de Comercio. Luego nos remitimos al artículo 319 del Código de Comercio, donde se encuentran las causales de disolución de la sociedad colectiva. Un ejemplo puede ser la incapacidad o entrar en quiebra. Una de las causales especiales la encontrábamos en el artículo 342 del Código de Comercio, la cual era por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, pero este artículo fue derogado por el artículo 4 de la Ley 2069 del 2020 y actualmente la causal de disolución se da por no cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha. Y la última sería por la desaparición de una categoría de los socios, teniendo en cuenta que hay dos categorías de asociados sujetos a regímenes jurídicos distintos. Si desaparece el socio gestor o el socio comanditario, sería una causal de disolución. En la sociedad comandita simple, la administración es ejercida exclusivamente por los socios colectivos o gestores, según lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Comercio. A lo anterior se les suma la expresa prohibición para ejercer funciones de representación legal de la sociedad a los socios comanditarios consagrados en el artículo 327 del mismo Estatuto Comercial. Lo anterior también se conoce como prohibición de inmixción y no es más que una restricción en materia de administración que resulta aplicable en la medida en que el socio gestor compromete su responsabilidad personal de manera principal y solidaria frente a las obligaciones de la compañía. Esto, según lo indicado por la Superintendencia de Sociedades en oficio 220-1834-73 del 2009.
Sin embargo, los socios colectivos pueden delegar funciones de administración a los socios comanditarios siempre y cuando se cumplan especiales requisitos que garanticen el mantenimiento de la estructura básica de este tipo de sociedades, por lo que se requiere que el comanditario actúe por poder y que la delegación verse sobre negocios determinados. Además, el artículo 327 agrega que el comanditario, al hacer uso de la razón social, deberá indicar que obra por poder, lo anterior para evitar confusión respecto a su personalidad y evitar también responder solidariamente con los gestores por las operaciones sociales que celebren o ejecuten. Respecto a la junta de socios, se tiene que ésta se conforma por los socios colectivos o gestores y los comanditarios. El artículo 336 del Código de Comercio dispone que los socios gestores tendrán cada uno un voto y los comanditarios se computarán conforme al número de cuotas sociales de cada uno. Adicional, indica que frente a las decisiones relativas a la administración de la sociedad solo pueden ser tomadas por los socios gestores de acuerdo a lo que indiquen sus estatutos. Finalmente, respecto a la validez de decisiones sociales, que la Junta de Socios de la Sociedad por Comandita Simple se rige lo que corresponden los socios gestores con el artículo 302 aplicable a las sociedades colectivas y a lo que se refiere a los socios comanditarios por el artículo 359 previstos para la Junta de Socios de la Sociedad por Responsabilidad Limitada. Por lo anterior y ante falta de previsión estatutaria, las decisiones deberán adoptarse por mayoría numérica de los socios gestores y en un número plural de comanditarios que correspondan a la mayoría absoluta de las cuotas. Sin embargo, cuando se trate de reformas estatutarias, se requerirá el voto unánimo de los socios gestores y el 70% de las cuotas en que se haya dividido el capital social. Lo anterior nuevamente a falta de previsión estatutaria.